fatiga crónica y hoy ya es una causa muy frecuente. Consultan hasta por mail pretendiendo que uno les dé consejos cómo solucionarlo así por mail al problema. Y el problema hoy, porque ya no es una causa, en aquella época la tuberculosis, la triquinosis, daba ese cansancio, esa fatiga crónica. Había un grupo de enfermedades que sí se caracterizaban por la fatiga. Hoy es una causa más común. ¿Y a qué se debe esto? A que hoy el paciente forma parte también de los nuevos pacientes. El cansancio, la fatiga, que el paciente lo explica de muchas formas diferentes. Le falta de, no tengo ánimo, doctor, a veces no tengo ganas ni de levantarme, veo que me es insuficiente la fuerza, lo definen de muchísimas maneras. ¿Qué tienen en común estos pacientes? Cuando los estudiamos con el enfoque de la medicina biomolecular y con los equipos de la medicina biomolecular. Son pacientes intoxicados que tienen una inflamación crónica y tienen además carencia de determinados grupos de oligoelementos, es decir, vitaminas y minerales que necesitamos. Como estas intoxicaciones alteran el manejo de nuestros propios, por ejemplo, los metales, alteran nuestros propios manejos de los que necesitamos. Algunos no los dejan eliminar, nosotros tenemos capacidad de eliminarlos cuando están en exceso. Y otros, a su vez, compiten en la absorción. Por ejemplo, el arsénico tan común en la Argentina en el agua de consumo, sobre todo los que consumen agua de pozo, tienen el inconveniente que no le dejan absorber, por ejemplo, el selenio, que el selenio sí lo necesitamos para enzimas muy importantes. Las enzimas son unos bioquímicos que tenemos que hacen que dos moléculas se unan a 36 grados de temperatura. Cuando nosotros lo queremos hacer a esa unión en el laboratorio, tenemos que calentar la solución a 60 grados, 70 grados. En el organismo, la enzima, son unas pequeñas proteínas, hacen que esta reacción se produzca y no interviene la enzima en la reacción. Estas enzimas hacen que se produzcan esas reacciones. Cuando el paciente está intoxicado, una de las víctimas más posibles de ser lesionadas son estas pequeñas enzimas. Los metales y los productos químicos las alteran. Y hoy ya se sabe cada producto tóxico a qué enzima lesiona. Es decir, se ha llegado, por eso yo le llamo medicina biomolecular, porque ya conocemos hasta qué enzima es la que destruyen las inhiben estos productos químicos y estos metales. Entonces, al paciente hay que estudiarlo con nuevas técnicas y nuevos equipamientos. No son pacientes comunes, no son pacientes para arreglar con una vitaminita o arreglar agreguemos algún mineral solo por su cuenta. O leyendo en internet, leyendo cómo se soluciona la fatiga. Son pacientes muy complejos. Y muy complejo más todavía cuando tenemos en cuenta que son tantas las combinaciones que se pueden dar. Por ejemplo, en un paciente al que estudiamos y le encontramos que tiene 10, 12, 15 metales tóxicos, cada uno de ellos puede provocar hasta 10 enfermedades distintas y síntomas distintos. Las combinaciones pueden ser del orden de los millones, 4,5 millones de posibles combinaciones de síntomas y signos. Es decir, no hay forma con el laboratorio de rutina que hacemos a diario en el paciente, lo que hacemos todos los médicos, no aparece si no se hacen estudios especiales. Son inflamados crónicos y son carenciados. Inflamados crónicos porque estos productos tóxicos irritan los capilares de todo el organismo. Tenemos 100.000 kilómetros de capilares, los órganos que están más irrigados son los que más capilaritis tienen, eso produce edema, produce inflamación, microinflamación, sin síntomas, durante mucho tiempo. Y entre la inflamación crónica y estas enzimas, tenemos esos síntomas. Otro problema es que ese paciente que tiene fatiga crónica por estos productos, también tiene lesiones progresivas y se van sumando de su material genético. A nosotros en la facultad nos enseñaban hace muchos años que
teníamos todo un proceso de crecimiento hasta los 20 años, después entrábamos en una meseta y cuando nos jubilábamos, ahí empezaban a decrecer las hormonas, el ánimo, la fuerza, problemas psicológicos y llegábamos a la muerte acá abajo. Bueno, ahora vemos que no volvemos a homeostasis, era cuando el paciente en esa meseta se enfermaba, se curaba, pues se lo trataba y volvía al equilibrio anterior. Hoy eso no es posible, no es así. Lo que vamos no es homeostasis, sino vamos sumando un nuevo nivel, alostasia. Entonces vamos deteriorando cada vez más la condición del paciente, la condición del huésped, que hace ya muchos centenares de años decía, lo nombraba Claude Bernard, un famoso clínico francés, que discutían con Louis Pasteur qué era más importante. Louis Pasteur decía que no había enfermedad si no había virus, bacterias, parásitos u hongos. Y Claude Bernard decía que el problema era el paciente, la condición del huésped. Todo dependía de la condición del huésped. Y esto lo aprendimos con esto de la pandemia aguda ahora del COVID, donde se hablaban de comorbilidad. Se hablaba de comorbilidad. Entonces, claro, pero había algunos pacientes que no tenían diabetes, no tenían obesidad, no tenían... Bueno, estos eran los pacientes que se enfermaban sin aparecer esos cuadros de comorbilidad, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Son pacientes que estaban intoxicados y al estar intoxicados ya tenían su condición del huésped, terreno predisponente deteriorado. ¿Por qué el paciente, además de la fatiga, si empezamos a ver y lo pudiéramos estudiar con estudios a veces costosos que trata uno de evitar, pero como ya conocemos, frenarle la lesión al material genético, frenarle las pérdidas de neuronas por estos procesos inflamatorios. Producen sustancias que actúan a distancias, son moléculas oxidantes, los mecanismos antioxidantes no alcanzan, son insuficientes y están perdiendo neuronas durante años. Tenemos trillones, pero vamos perdiendo durante años y llega el día en que el paciente ya no se acuerda, además de la fatiga, no se acuerda, no sabe, no se conoce, se pierde en la calle o deja el gas abierto. Y evoluciona a las enfermedades degenerativas con más facilidad. Arteriosclerosis, lesiones, ACV, infartos y todos los cuadros neurológicos, demencia, Parkinson, Alzheimer. Y además el tema de la aparición de tumores. A más lesión al material genético, más posibilidades de lesiones. Es decir, nunca está la fatiga crónica sola. Siempre viene acompañada de algunos otros cuadros que hay que al paciente interrogarlo muy bien. Pero que incluso el paciente por la edad a veces lo da como natural para la edad. Una cosa que viene de nuestra cultura. No, la edad viene con dolores, viene con esto. No, el paciente está provocando lesiones a sus tejidos. ¿Qué tenemos nosotros en la Argentina? Tenemos un combo que es fatídico. Tenemos mezcla de agua, arsénico en el agua, carencia de selenio, que es un importantísimo, no tenemos tanta riqueza de selenio en nuestra zona. Tenemos entonces el arsénico y tenemos la contaminación que nos dan la producción intensiva de productos agrícolas. Esto hace que cada vez sea mayor el consumo de productos que en pequeñas dosis y en forma acumulativa se transforman en tóxicos. Entonces, ¿qué hacemos desde la medicina biomolecular? Estudiamos al paciente, las causas hoy más comunes de estos procesos inflamatorios crónicos, que son las contaminaciones por químicos y metales que vienen con la comida, vienen con el aire, vienen con el agua, vienen con los alimentos. Eso es lo que podemos hacer. No se cura la fatiga crónica con pastillitas. A veces la propaganda nos habla de multivitamínicos y de oligoelementos, darle al paciente. El paciente lo toma por su cuenta y a su vez ya está intoxicado con sus propios oligoelementos porque no los puede eliminar. Se han bloqueado los mecanismos de eliminación
de los propios oligoelementos. ¿Cuál es la característica tóxica de estos productos? De estos oligoelementos, que cuando duplican o triplican sus niveles, ya se transforman en muy tóxicos, tan tóxicos como el mercurio, el cadmio, de los que son realmente más tóxicos. Es decir, la automedicación hoy, en la fatiga crónica, en la pérdida de memoria, en todos esos cuadros, no son para manejarlos el paciente por automedicación. Tiene que consultar y debe ser estudiado con estudios especiales que no son los de rutina. Eso es lo que podemos hacer nosotros por estos pacientes, que la fatiga, el cansancio, la pérdida de memoria, en realidad son alarmas que tienen que orientar al paciente a estudios especiales y cortar un proceso que ya viene evolucionando desde hace muchos años. Eso es lo que podemos hacer desde la medicina biomolecular. Podemos serle muy útil y nos gustaría que usted compartiera estos conocimientos. Gracias.